A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice así: No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Efesios capítulo 6 versículo 12. Creo que esta expresión del apóstol Pablo a los efesios no tiene nada de agradable, puesto que implica de una lucha, de una guerra. Y comúnmente yo creo que a nadie nos gusta pelear, a nadie le gusta luchar. Estamos acostumbrados más en esta parte del mundo a que todo se nos haga fácil, a que todos se nos dé, o si por algo tenemos nosotros o algo tenemos que adquirir, pues no nos gusta que nos cueste trabajo. Entonces, todos esos tipos de factores en los cuales nos rodean por medio del ambiente que prevalecemos, entonces provoca en nosotros un estado mental muy pasivo, un estado mental que no nos da el ser esforzados. ¿Por qué? Por cuestión de eso, de que nos acostumbramos a que todo nos venga muy fácil. Pero decía que es desagradable porque el apóstol Pablo nos dice que aquí no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, si dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, no dice que no tenemos lucha. Sí tenemos lucha, pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. No es con algo de este mundo o con lo que podemos decir algo palpable o visual con los sentidos naturales, sino más bien nos dice que contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Entonces podemos entender que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí tenemos lucha. Y estos que menciona el apóstol Pablo de quienes con los que tenemos que luchar, tenemos que mirar que no son de este mundo, o sea, no son materia, no son de carne y sangre, sino que son del realmo espiritual. Y por lo tanto, como son del realmo espiritual, tenemos nosotros ahora que entender que nuestro pleito, nuestra guerra es espiritual. Y que para poderlo vencer, entonces es necesario que nosotros nos armemos de armadura espiritual, que tomemos armamento espiritual, que tomemos armas espirituales, para que entonces podamos nosotros combatir y pelear contra lo que es espiritual, porque de otra manera nunca lo podríamos hacer. Ahora también es importante que tomemos en consideración que con los que estamos peleando o estamos luchando no son algo o alguien en lo cual podemos desestimar o deberíamos de desestimarlo, sino que les da un grado de autoridad, un grado de potencia, que podríamos decirlo que humanamente es mucho mayor que nosotros. Pero ¿por qué? Porque nos dice que son principados, son potestades, aún nos menciona que son señores, son gobernadores, son malicias espirituales en los aires. Entonces hay un rango muy alto en el cual el apóstol Pablo los pone contra aquellos de los cuales nosotros tenemos guerra. Entonces, si lo miramos solamente en el sentido humano, en nuestras limitaciones, podríamos decir que nunca de nosotros mismos podríamos ser victoriosos, podríamos nosotros ganar esta lucha, nunca podríamos obtener nosotros la victoria de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Pablo está señalando de una manera muy clara de que con los que vamos con los que tenemos lucha, pues no son sino señores, son potestades, son gobernantes, son contra malicias espirituales en los aires. Entonces nunca podríamos nosotros vencer. Y nuestro Dios, que conoce todas las cosas, sabe perfectamente, nuestro Dios, que de nosotros mismos nunca podríamos vencer. Estamos derrotados de nosotros mismos. Pero entonces también tenemos que entender dónde es donde se lleva esta guerra.
esta lucha. Que esta lucha no es una lucha de carne y sangre, o sea, no es una lucha en la materia, en el reino móvil, sino que es una lucha espiritual, una guerra espiritual que se lleva en el espíritu. Y lo que se lleva en el espíritu, con lo que se combate con el espíritu, solamente es con lo que es espiritual. Y como seres humanos nosotros tenemos ciertamente, cerebro para razonar y pensar, pero nosotros no somos el cerebro, que es materia. Nosotros somos mente. Nosotros somos la mente, somos el alma, donde está la conciencia. Es lo que somos. Entonces nosotros, como almas, como hijos de Dios, como hombres espirituales de Dios, somos con los que continuamente estamos en lucha, estamos en guerra. Entonces podríamos decir que nuestra guerra es una guerra mental, es una guerra espiritual. Que la única manera de que nosotros podamos ganar y sacar ventaja en esta continua lucha es que entendamos que nuestra guerra es mental. Nuestro conflicto consiste en nuestra mente. Entonces, en la mente es donde se opera continuamente esta guerra, este conflicto, este pleito. Y podríamos decirlo que aún nosotros peleando con nuestra propia mente a la influencia de estos principados, estas potestades, de estos señores, de estos gobernantes, aún de nosotros mismos estamos vencidos. No podemos, porque es mucho más fuerte que nosotros. Por eso es que entre esas muchas, inmensas multitudes de seres humanos, mentes también, son continuamente, o están, voy a decirlo así, vencidas por la influencia de estas potestades que están aquí. Pues no nos dice la escritura que el mundo está puesto en maldad. Y cuando se refiere al mundo, no se refiere a la creación, a materia solamente, sino que se refiere también al que habita en este mundo. No estamos conscientes de esas actitudes malévolas que continuamente somos nosotros testigos, tanto de un nivel muy bajo a un nivel muy alto. O sea, no hay una forma en la cual podamos nosotros descifrar o negar el hecho de que el mundo está puesto en maldad. Entonces, la única manera que nosotros podemos ser exitosos en esta lucha es con que nosotros aprendamos aquí a adquirir la mente de Cristo. Y ahora, ya no como seres humanos solamente, poseedores de mente, sino ahora seres humanos poseedores de mente, pero con una mente influenciada por la mente de Cristo. Y sobre esta declaración podemos nosotros con facilidad poder declarar que sí podemos ser exitosos en esta lucha contra estos principados, contra estas potestades. ¿Por qué? Porque ciertamente que es una multitud de humanos a cuyas mentes y conocimientos, podemos decir así, nunca ha llegado lo que ahora nosotros como hijos de Dios ha llegado, o sea, en este tiempo a nosotros, como lo es el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, los juicios de aquellos billones de seres humanos que nunca supieron, nunca oyeron de Dios. No toca a nosotros meternos en ello, pero sí nos es importante nosotros que entendamos qué es lo que Dios nos ha dado para que podamos ser exitosos. Porque el Señor solamente entre esas muchas multitudes, en su justicia perfecta, sabe cómo Él le va a hacer con todas aquellas mentes que están influenciadas o han sido vencidas por los principados, por los señores, por los gobernantes, o sea, por el Dios de este siglo. Dios es el que sabe. Pero ahora nosotros como hijos de Dios tenemos una lucha que no es como cualquier otra lucha. No es una guerra que podemos distinguirla como cualquier otra guerra de las de aquí, porque es una guerra espiritual. Y es una guerra donde aquí no es para adquirir grandezas, ni riquezas, ni independencia de algún otro gobierno. No, esta guerra es ¿para qué? Para que en un día nosotros nos presentemos delante de la presencia del Altísimo y ser coronados por el Dios de la gloria. Entonces aquí hay una guerra que continuamente se está llevando a cabo. Pero entonces la importancia de entender de que como seres humanos con mentes no podemos vencer. Pueblo de Dios con mentes, pero sin la influencia de Dios,
no podemos vencer. Entonces ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer y entender el poder que reside en nuestra mente. ¿Para qué? Para que así no nos desestimemos a nosotros mismos y no nos cohibamos, ni tampoco tengamos temor de las influencias o de los poderes satánicos que son espirituales y que están en el realmo espiritual. Aunque no los miramos con los sentidos naturales, aquí están, se mueven entre nosotros, pero no los miramos. Pero porque no los miramos no quiere decir que es una realidad, pero con los ojos espirituales, con la mente influenciada por la mente de Cristo el Señor, podemos mirar esas facultades, esos poderes espirituales negativos que continuamente están haciéndonos guerra en la mente, cansándonos, afligiéndonos, turbándonos y haciendo cuantas otras cosas. ¿Para qué? Para que aquí nosotros seamos vencidos. Pero lo importante es saber esto: el poder que reside en la mente de los hijos de Dios. Y es un poder maravilloso que está capacitado por Dios para vencer, para ser exitoso. Y no solamente con la facultad de ser exitoso y ser vencedores, sino también con el poder de poder liberar otras mentes que han sido vencidas por el Dios de este siglo y todos sus secuaces. Y esa mente tiene mucho valor, y el poder reside en la influencia que hay en su mente por la mente de Jesucristo el Señor. O sea, por la bendita palabra de nuestro Dios, el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora, se trata ahora de nosotros como profesantes cristianos que tenemos una facultad mental. Y esta facultad comienza primeramente con entender y aceptar las verdades señaladas por el Señor en su santa palabra. Ahora, esas mentes que están influenciadas y saturadas por la unción y la palabra de Dios, aquí es precisamente a lo que nosotros queremos dirigir en esta ocasión, esta declaración. ¿Para qué? Para que ahora que nosotros vivamos en la luz, o sea, en la claridad de que podemos ser exitosos y podemos vencer estas potestades que, vuelvo a repetir, son con las que continuamente estamos haciendo guerra. Ahora, este razonamiento, esta declaración que estamos dando es en un aspecto intelectual, y también conscientes de esto, de que de que estamos conscientes de que en la parte de lo que es la materia no podemos desertarla. O sea, no podemos salirnos. Estamos en la materia y caminamos en la materia. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso el Señor nos dice en su oración: Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, los capacites. ¿Para qué? Para que aquí puedan también vencer. Así como dice el Señor: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis. ¿Cómo? Por la facultad que reside en nuestra mente, por la mente de Cristo. Ahora, ¿qué podríamos decir nosotros entonces, basado en la expresión del apóstol Pablo? Que es una verdad tremenda la que nos declara, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Esa es una verdad muy importante que debemos de entender. Y debemos de entender con mucha claridad que con los que peleamos son con principados, son con potestades, son con señores del mundo, son con gobernadores de estas tinieblas, son con malicias espirituales en los aires. Ahora, conscientes de esta semejante declaración, tenemos que aceptar un hecho precisamente agradable, el cual sé que suena aún o fuera de lo común, podemos decirlo así, en el oído aún de aquellos de los muchos que anuncian continuamente también el evangelio del Señor Jesús. Este hecho consiste en que en el reino presente, la presencia del Dios de este siglo, o sea de Satanás, es algo tan real como lo es a su vez la presencia del Dios Todopoderoso, con el fin de que nuestra guerra contra ese poder del aire sea efectiva. Nos es invariablemente indispensable
que nosotros estemos despiertos y de acuerdo acerca a las declaraciones bíblicas. O sea, que la realidad del Dios de este siglo no es ningún misterio, sino hacerlo un hecho en nuestra mente, de que está, de que no nos podemos nosotros aislar ni esconder de esa influencia satánica que nos rodea, que es la que continuamente nos está haciendo guerra. Entonces, para nosotros nos es muy vital de que estemos conscientes de ello. Nunca sería por nuestra parte posible el pelear efectivamente esta batalla, o sea, esta lucha a la cual hemos sido llamados por el Señor, si ignoramos o desestimamos voluntariamente la realidad y el terrible poder que tiene sobre las mentes de los humanos, nuestro, voy a decirlo así, mortal enemigo, que es el diablo, porque mortal lo es, o sea, llega a su fin, a su tiempo llegará a su fin. Ahora, consecuentemente, el tema del cual nos estamos hoy refiriendo no nomás es con el hecho de declarar la presencia del Dios de este siglo, porque es importante, porque entre más lo conozcamos, más nos podemos cuidar de él, más nos podemos librar de él. Por eso el apóstol Pablo nos dice que no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, el hecho de ya hacerlo una realidad y estar consciente de sus ecuaces, o sea, sus diferentes legiones espirituales de demonios en los cuales están a su servicio, y en nosotros estar conscientes, ahora con más razón nos es conveniente que nosotros estemos bien conscientes de que tenemos por Dios poder para poder vencer, poder por Dios para ser exitosos, al grado que la palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Dice el Señor: confiar en mí, yo he vencido al mundo. Y si Él ha vencido al mundo, no solamente venció las tentaciones, sino venció a aquel que lo tentó, venció al tentador, venció al Dios de este siglo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que el Señor Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Y ahora nosotros, por la facultad de Dios que reside en nuestras vidas, también tenemos la seguridad de que podemos vencer al Dios de este siglo, al tentador, aquel que opera ahora también en los hijos de rebelión. Ahora, Dios nos otorga facultad, poder, y reside ¿qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Reside también en la unción de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El caminar en integridad delante de Dios, caminar con sinceridad, caminar no fingiendo, caminar en humildad, caminar conforme al dechado del Maestro, conforme Él lo describe en el capítulo 5 del libro de Mateo. En el Sermón del Monte no solamente son expresiones, sino que cada palabra, cada expresión es una facultad, un poder que se va acumulando en el Hijo de Dios para que a su tiempo las use para contrarrestar las acechanzas del diablo que continuamente están sobre nosotros. Pero como hijos de Dios tenemos facultad, poder. Aún decía que no solamente el poder para vencer, pero también el poder de liberar mentes influenciadas por la mente de Cristo para poder influenciar otras mentes. Mentes liberadas por la unción y el poder de Dios, para que también estas mentes puedan influenciar otras mentes y ser también ¿qué? Liberadas de esas presiones espirituales que residen precisamente en la mente. ¿Dónde está el desánimo? ¿Dónde está el cansancio? ¿Dónde está el agotamiento espiritual? Si no es que reside precisamente ¿qué? En la mente y en los sentimientos. Y somos liberados solamente ¿por qué? Por medio del poder que reside en la palabra de Dios y en la unción de su Espíritu Santo. Y ese poder reside precisamente en los hijos de Dios, en nosotros como hijos de Dios. Y es importante saberlo y conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando oramos a nuestro Dios, no vamos a orar solamente como pueblo derrotado, sí como pueblo cansado, tal vez por las continuas guerras y batallas que aquí estamos presentando, pero nunca como derrotados. ¿Por qué? Porque estamos precisamente
posesionados por la mente de Cristo. ¿Para qué podríamos decir? Que el pelear una guerra que no se puede pelear solamente con fuerzas y facultades humanas, esto desde el preciso momento en que se trata de una batalla espiritual. Voy a volver a repetirlo. Que nuestro pleito, nuestra guerra se trata de una batalla espiritual sobre el control de la mente. Esa es la guerra del control de la mente. Implica entonces la necesidad imperiosa de algo más grande que nuestra propia capacidad. Y esas facultades superiores son precisamente el poder supremo por su Espíritu Santo. Dios ha puesto en aquellos que ahora tenemos la mente de Cristo. Y esta declaración implica algo mucho más profundo de que las interpretaciones tradicionales o superficiales y comunes explican. Y son por lo regular, aún con muy buena conciencia, las interpretaciones que se ponen en los oídos de muchos de los hijos de Dios. Pues el poder de la mente por el Espíritu Santo es el arma más poderosa en el arsenal del Altísimo en esta guerra. Y es por consiguiente la más temida por nuestro enemigo, o sea, por el diablo. Esta es precisamente el arma que nuestro Dios le ha placido poner a cada uno de sus hijos. Y ha querido también enseñarnos a usarla para liberar a muchos de nuestros hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. El Señor da las tremendas operaciones, o mirando precisamente esas grandes operaciones de confusión que prevalecen en nuestro tiempo, en el ambiente cristiano. Dios ha capacitado con facultades maravillosas a su pueblo, a su remanente. ¿Para qué? Para que puedan liberar a un mundo de cristiandad que está confuso. La declaración que estamos haciendo es aceptada solamente por aquellos cristianos cuyas mentes no están turbadas por el engañador, ya sea en una forma o en otra. Pero en cambio sabemos también con una seguridad que durante la vida o lo que tengamos aquí de vivir de parte de nuestro Dios, que los que estamos liberados de no ser influenciados por estas fuerzas espirituales, continuamente tenemos que estar guerreando, que no tenemos descanso, que no tenemos nosotros el privilegio de descansar. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice: mirar cómo andéis, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y Pedro nos advierte también diciéndonos que seamos sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y va a devorar a aquel cristiano que ha descuidado la facultad que de Dios reside en su mente. Así que usemos la facultad que por Dios se nos ha dado. ¿Para qué? Para pelear continuamente esta guerra. Ahora, de nuestra parte podríamos decir que en esta guerra contra el enemigo, sobre el control de nuestra mente, ya que ha usado muchos vasos en el transcurso del tiempo para seguir influenciando negativamente también a muchos vasos, para luego usarlos y querer turbar otras mentes. Y podemos decir esto en muchos aspectos imaginables. Nunca se ha detenido ni se detiene para hablar grandes cosas y blasfemias en su guerra contra los santos. ¿Y dónde hace la guerra? Precisamente en las mentes. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 y 7. Y también, ¿qué es lo que hace? Abrir su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. ¿Operando dónde? En la mente. No le llaman a estos atrevidos, o esta manera de actuación, de lo cual los indoctos inconstantes no lo miran, no creen, sino que tuercen las escrituras, no lo miran como a un atrevimiento, más aún al grado que le llaman sabiduría.
Pero el apóstol Santiago nos dice que donde hay envidia, amarre y contención, que no nos gloriemos ni seamos mentirosos contra la verdad. Que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrena, es animal y es diabólica. En cambio, cuando nosotros, como siervos del Señor Jesucristo, hablamos con autoridad la palabra de nuestro Dios, con autoridad de Dios que se nos ha dado, el espíritu de error está presto para acusarnos aún de atrevidos. Y es precisamente donde el pueblo de Dios debe de usar la facultad que está en su mente. ¿Para qué? Para que no deje de seguir usando la facultad que reside en su mente. Por tanto, como antes lo hemos dicho, sabiendo con quienes estamos peleando, todo lo que aquí nos debe de importar a cada uno de nosotros es que nuestro enemigo sea descubierto y derrotado, y así dejando libre las mentes de los santos. Pues la misma palabra de Dios nos dice que entre las verdades que nosotros tenemos, que son unas herramientas y armas muy poderosas, nos dice la misma palabra: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. De antemano ya sabemos que ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán también los entendidos. Y esto queda muy marcado y lo volvemos a repetir. Daniel capítulo 12 versículo 10, que entenderán los entendidos. Así que no dejes de usar la facultad que reside en tu mente como hijo de Dios, la mente de Cristo el Señor, el conocimiento genuino y verdadero de la bendita palabra de Dios. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.